Ya son las 8:33 en Debate por Radio Tacna. Estamos en estudios con el doctor Pedro Cateriano Bellido. Él es abogado, fue presidente del Consejo de Ministros en el periodo de Martín Vizcarra y de Ollanta Humala. Ejerció también el Ministerio de Defensa del año 2012 al 2015 y fue diputado por Lima en el periodo de 1990 y 1992. Creo que ahí fue el golpe de Estado del señor Fujimori, ¿no es cierto? Hemos estado revisando el currículum del doctor Cateriano y es sencillamente impresionante. Son hojas. Creo que usted cuando se presenta con una serpentina y no necesariamente con una tarjeta. Tiene publicaciones, el caso García, Historia de la Supervisión y Regulación Financiera en el Perú, 20 peruanos del siglo XX, Sin Anestesia, que es un libro que acaba de obsequiarnos el doctor Cateriano, Vargas Llosa, su otra gran pasión, y una interesante lista de condecoraciones, no solamente en el país, sino también en el extranjero. Impresionante su CV, doctor Cateriano, muy buenos días. Buenos días, encantado de estar en Radio Tacna y tener la oportunidad de sostener este diálogo. Muy bien. De alguna forma, con este currículum, yo conozco también de cerca su trayectoria política en los años que ha estado usted ejerciéndola. No creo que sea usted una persona que, si bien es cierto, postula como a la primera vicepresidencia, ¿no es así? Así es, acompaño en la fórmula presidencial de Libertad Popular que lidera Rafael Belaúnde Llosa como primer vicepresidente y postulo también al Senado como candidato nacional con el número 1. Correcto. Y no pienso, digo, que si el señor Belaúnde Llosa gane las elecciones, esté usted solamente al costado en una silla, ¿no es cierto?, mirando cómo gobierna el señor Belaúnde, sino va a tener usted una participación directa de acuerdo a su currículum y de acuerdo también a la trayectoria política que se ha observado en los últimos años. ¿Qué piensa usted que debe cambiarse en el país? Bueno, si usted me permite, por su comentario, si Rafael Belaúnde Llosa y Libertad Popular reciben el apoyo del pueblo, yo he sostenido públicamente que en esta ocasión, si somos gobierno, me gustaría ser ministro de Vivienda y Construcción para trabajar y enfrentar el drama de 3,5 millones de compatriotas que no tienen agua potable, ¿no? Creo que no es una vida digna que tantos compatriotas sufran esto, y no solo no es vivir dignamente, es, yo creo, una violación sistemática del Estado, de los derechos humanos de estos compatriotas. Tenemos ya durante décadas un monopolio estatal del agua potable con 50 empresas públicas que no cumplen con sus labores. Y de otro lado tenemos a un Estado que tiene aventuras empresariales muy costosas, ¿no? Por ejemplo, Petroperú, desde que llegó al poder Pedro Castillo hasta el gobierno de Gerí, en operaciones de salvatajes, de garantías y toda clase de préstamos, ha gastado 24,000 millones de soles. Entonces, esta es una cifra que debe generar un rechazo. Con tantas necesidades en el sector salud, ustedes lo saben acá en Tacna, por la situación del hospital Hipólito Unanue, ¿no? Las necesidades de agua potable, de colegios sin conexiones de suministro de agua potable, de la ausencia de comisarías a nivel nacional sin equipamiento, sin tecnología moderna, la cantidad de del crecimiento de la vivienda informal en todo el Perú, cómo el Estado se da el lujo de despilfarrar 24,000 millones de soles. Yo creo que en ese sentido, estas elecciones son una oportunidad para cambiar radicalmente el rol que debe tener un Estado. Un Estado existe para servir al ciudadano, para garantizarle una vida digna. Entonces, ¿cuáles deben ser sus tareas fundamentales? Educación, salud, vivienda, agua potable y mantenimiento del orden público. No aventuras
políticas a nivel empresarial que lo único que hacen es generar estas situaciones de crisis financiera absolutamente incomprensibles. Pero habría que empezar en todo caso, señor Queteriano, con los PDUs, ¿no es cierto? O sea, los proyectos y programas de desarrollo urbano. O sea, aquí las ciudades están creciendo también de manera muy desordenada. El PDU se hace de acuerdo al clima o diríamos a la gestión que pueden realizar alcaldes que no siempre están muy capacitados para ejercer la gestión. Y motivo por el cual ve usted que acá hay casas en los cerros, hay un crecimiento horizontal de la ciudad, yo supongo que en todo el país es igual, y no se fomenta, por ejemplo, incluyendo sugerencias del Ministerio de Vivienda, el crecimiento vertical, porque ahí se ahorra agua, se ahorra vivienda, se ahorra terreno. Usted va acá en Tacna y no tiene un solo sitio en donde habitar porque todo está invadido, y encuentra que personas tienen 5, 6, 7, 8 lotes porque votaron por la autoridad de turno. Entonces, si el Ministerio de Vivienda tiene la facultad, por ejemplo, de dar el visto bueno a los PDU, no debería pues acceder, ¿no es cierto? Es decir, el municipio le presenta, este es el PDU de mi ciudad, un momentito, pues vamos a ver, vamos a revisar, ¿no? Sí, es correcto lo que usted dice, y hay muchos lugares en el país donde los alcaldes que tienen la potestad de otorgar las licencias de construcción no autorizan a los empresarios formales, a los que quieren llevar adelante proyectos inmobiliarios como por ejemplo la construcción de edificios, ¿no? O la construcción de complejos habitacionales, porque en simultáneo favorecen o permiten, ¿no es cierto?, el avance de aquellos que promueven las invasiones. Entonces, en el Perú está ocurriendo... Y hay vivienda tiene que ver mucho, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Hay zonas, por ejemplo, sin ir muy lejos, en el sur de Lima, toda esa zona de Cerro Azul, donde lamentablemente nuestro candidato Rafael Belaúnde Llosa fue víctima de un ataque a balazos. Hay una zona ahí en donde las invasiones son constantes. Entonces, está ocurriendo un fenómeno en el país que merece una reflexión de nuestra parte, ¿no? ¿Cómo haría usted, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Vivienda con eso que estamos hablando? Es decir, no permitir ya más invasiones, que no haya, diríamos, de acuerdo al carácter que tenga el alcalde de turno para dar los terrenos, porque eso está ligado al problema que usted ha citado al inicio, señor Queteriano, con respecto al servicio de agua. ¿Cómo va a dar usted agua, diríamos, a viviendas que están acá cerca de la frontera? Siendo Tacna, por ejemplo, una zona que carece de agua. Esta es la cabecera del desierto de Atacama. Entonces el agua es escasa. Y sin embargo, la expansión urbana es horizontal. ¿Cómo hace usted para que las tuberías lleguen kilómetros y kilómetros en vez de hacer una proyección? Ese es un problema técnico a nivel nacional, sobre todo en las ciudades como usted señala, y Lima no escapa a esa situación, y otros lugares del país también, en donde las viviendas informales se han construido en los cerros y es difícil técnicamente el bombeo. Por eso se ponen depósitos de agua que no son los tanques de agua conocidos, la forma más adecuada para suministrar el agua. O muy lejos, ¿no?, de donde están los reservorios. Claro. Y de otro lado, en el caso de Tacna, yo recuerdo que hace algunos años se propuso la construcción de una planta desaladora de agua de mar para convertirla en potable. Esa es una posibilidad. Es decir, vemos por qué los chilenos tienen la posibilidad de construir 14 o 18 plantas de agua de mar para convertirlas en potable, o que esas plantas suministren el agua para las operaciones mineras, y en el Perú no podamos hacerlo. ¿Cuál es la razón? Hay intereses creados. Yo le cuento, por ejemplo, el caso de la planta desaladora de agua potable en Santa María, en el sur de Lima, que fue un proyecto impulsado, que fue una concesión. No hay que olvidar que el mecanismo de la concesión implica delegar, encargar a una empresa privada la construcción de una planta para suministrar agua con dos condiciones: supervisión de la SUNAS, que es el órgano competente de, digamos, observar técnicamente y legalmente el trabajo de estas concesiones, y el contrato en el cual se pactan las tarifas. Para mí ese es el mecanismo ideal. Sin embargo, ¿por qué hubo tanta dificultad
en llevar adelante este proyecto, por ejemplo? Porque en las zonas de las playas de San Bartolo, Punta Negra, habían intereses creados. Había gente que tenía el negocio de repartir el agua potable en camiones. Y esas personas que ganan millones de soles, ¿no es cierto? Porque hay que decirlo claramente. Estos repartidores de agua cobran a los más pobres de todo el Perú tarifas de agua superiores a las que suministran las EPS a nivel nacional o Sedapal, por ejemplo, en Lima. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Esos intereses creados bloqueaban las carreteras, boicoteaban, y finalmente, cuando ya avanzaba el proyecto y se finalizó, ocurrió algo realmente inexplicable. Esa planta podía suministrar agua potable a 130.000 personas y solo lo hacía a 30.000. ¿Y sabe por qué solo suministraba a 30.000? Porque el Estado no autorizaba las conexiones domiciliarias de los otros 100.000. Entonces, las empresas de la zona, porque por esa zona de Lima, por ejemplo, están las empresas de fábricas de bebidas gaseosas, fueron donde esta empresa, que es una concesión española, y le dijeron, bueno, como usted puede suministrar para 100.000 personas y no está vendiendo esa agua, véndanos esa agua potable a nosotros para usarla en nuestro proceso de fabricación. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de la empresa? No puedo venderles porque mi contrato es con el Estado. Entonces se presentan esas situaciones que son inaceptables. O por ejemplo lo que ocurre en Lima con el reparto del agua, que es algo que yo permanentemente he demandado. ¿Por qué si Sedapal llena los tanques de agua, pongamos una tanqueada como se dice, cuesta 500 soles, sale ese tanque y llega o al cono sur de Lima o al cono norte, esos 500 soles se convierten en 3.000 soles para venderlos a los pobladores de esas zonas? Porque no hay control, porque no hay supervisión técnica. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué Sedapal no licita ese suministro de agua potable para los sectores menos favorecidos? Entonces se boicotea la licitación, en donde podría haber no solo una supervisión técnica, sino además una supervisión de las tarifas a cobrar. Porque curiosamente, los que no tienen agua, los que no tienen suministro, con este reparto informal, terminan pagando tarifas más altas que los que viven en zonas residenciales, ¿no? O de repente no dan las licencias o no se mueve nada a nivel de las entidades gubernamentales, doctor Queteriano, porque coimean, pues. Bueno, usted está tocando un tema central, el de la corrupción, ¿no? En los últimos años hemos visto un avance incontenible de la corrupción y yo creo que ese es uno de los grandes males. ¿25.000 millones al año? Bueno, hay distintas cifras, ¿no? Pero una de las razones por las cuales precisamente usted ha tocado un tema central, yo personalmente, como Pedro Queteriano, apoyo a Rafael Belaúnde Llosa como candidato a la presidencia de la República, es porque él tiene un compromiso con la honradez que le inculcó su abuelo Fernando Belaúnde Terry. Él lo educó y además no solo lo educó, le dejó un legado de honor. Y Rafael, en una frase dramática, ha ratificado ese compromiso y ha dicho, primero muerto que corrupto. Y yo creo que el gran drama del país ha sido la corrupción, pero también el uso permanente de la mentira. El uso permanente de la mentira en el país ha deteriorado la confianza en los partidos políticos, en las agrupaciones, en las personas, en los congresistas, en los ministros, en los presidentes. Y esto, sin duda alguna, no solo ha afectado la institucionalidad democrática del país internamente, sino la reputación internacional del país. Ya el día de ayer, por ejemplo, un periódico de gran llegada internacional como el New York Times señala que el Perú ya no está, pues, viviendo
una democracia. Y es algo que en lo personal yo he venido sosteniendo reiteradamente. El Perú padece una anomalía democrática y constitucional que se inició precisamente hace 10 años. Cuando Fuerza Popular y el APRA, malinterpretando la Constitución, violándola claramente, usó el mecanismo de la vacancia por incapacidad moral permanente contra Kuczynski para sacarlo del cargo, advertimos que ese era el inicio del camino hacia la anarquía en el Perú. Lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón. Este es el periodo más largo de inestabilidad política de toda nuestra historia republicana. Nunca hemos tenido esta cantidad de presidentes, esta altísima rotación de ministros, en donde hemos llegado al extremo que un periodista le pregunta al presidente del Consejo de Ministros anterior cuál era el nombre de su ministro de Energía y Minas y no supo responder cuál era el nombre. Entonces, este grado de irresponsabilidad, de improvisación para manejar los asuntos de Estado, nunca lo hemos visto. Eso también sucedía en el Ecuador, Sí. Y el Ecuador solucionó esa figura cuando dijo, ya perfecto, puede calificar de inmoral o de lo que sea, de acuerdo a lo que diga la Constitución, al presidente electo, y pueden sacarlo del cargo, pero también se va el Senado, ¿no? O sea, se van todos, mejor dicho. Exactamente. O sea, se va el presidente, correcto, porque por X motivos, pero también se va todo el Congreso. Es lo Y se paró. Es lo que se llama la muerte cruzada. Sí. Y precisamente lo que usted acaba de mencionar, es una de las reformas constitucionales que plantea Libertad Popular para luchar contra esta inestabilidad política. No hay que olvidar que el principio fundamental de la democracia, para que funcione, para que opere, es el equilibrio entre los poderes del Estado. Que un poder controle a otro poder. Si un poder se excede en el ejercicio de sus funciones, el gobierno, el legislativo controla, y si no, el judicial. Pero en ninguna democracia hay una confrontación, un pleito permanente. Entonces, si hay ese pleito permanente, no se puede gobernar. Entonces, la salida es lo que usted acaba de señalar, la muerte cruzada. Si hay una confrontación que impide la gobernabilidad, el presidente renuncia, se disuelven las cámaras y se convocan inmediatamente elecciones para que el pueblo, a través del voto, elija a nuevas autoridades. Porque el pueblo es el soberano. No, el soberano, si bien es cierto, la democracia es una forma de gobierno representativa, esto no lo podemos dejar, y en ninguna democracia existe, en manos del Tribunal Constitucional, de la Corte o de los parlamentarios. Hemos visto cómo los parlamentarios hace 10 años han dejado de lado el interés nacional y predominan sus intereses partidarios, personales, de sus líderes, etc. Otra reforma que planteamos es la supresión de la vacancia por incapacidad moral permanente como mecanismo de destitución presidencial. O sea, en democracia se respeta el voto del ciudadano. Si uno elige a una persona es para que cumpla su mandato. Ahora, si la persona comete delitos, infracciones, es como cualquier funcionario público, lo que estamos planteando, como existe en el sistema presidencial además, es que durante su mandato el presidente pueda ser acusado constitucionalmente y tenga un debido proceso y un derecho de defensa. Acá está sacando a los presidentes sin que puedan hablar nada en el Congreso de la República, por mucha culpa que tengan, ¿no es cierto? Exactamente. Usted señala algo que es fundamental, el derecho de defensa y el debido proceso. La señora Boluarte, desde el punto de vista político, era indefendible, pero indefendible. Sus collares, sus mentiras, su ineptitud, la frivolidad, la sensualidad, se dejó marear por la sensualidad del poder. Pero la señora tenía un derecho a la defensa y un debido proceso. En ninguna parte del mundo, en ninguna democracia occidental, se levanta el teléfono y se le dice al presidente: le hemos iniciado un proceso por vacancia de incapacidad moral permanente. A las 3 horas mande a su abogado para que la defienda. Y a la medianoche usted se fue. Sí. La vacaron. Entonces, eso es absolutamente violatorio del orden constitucional. Y este infame Congreso ha violado descaradamente la Constitución.
No hay que olvidar que cuando pusieron a la señora Boluarte dijeron que iba a acabar el mandato. Todos los partidos prometieron. Pero como tenemos partidos y líderes que dirigen los partidos, en este caso, todos los partidos que forman parte del Congreso, ninguno honró su palabra. Luego pusieron a Gerí y dijeron lo mismo, que Gerí iba a terminar su mandato, todos los partidos, todos los dirigentes. Y ya no, como no habían votos... Por las chicas. Bueno... Claro, pero como no habían votos ya no usaron la vacancia, usaron la censura. ¿No le da otra lectura también, señor Cateriano, el hecho que hay gente demasiado improvisada que va a ocupar el cargo de congresista, incluso de presidente de la República? No son políticos, no son estadistas, no son nada. Es decir, ni siquiera pertenecen a un partido que por A o B tiene algunos principios morales o que tengan una especie de ideario de decir, estas son mis reglas, ¿no? No, ahí las reglas las pone el dueño del partido, ¿no? Porque ahora son partidos con dueño, no son partidos, diríamos, formados como a la antigua, como quien dice, y vemos los resultados, ¿no? Personas que ni siquiera saben absolutamente en dónde están parados y que votan de acuerdo, como usted indica, a los intereses personales y de grupo. ¿Hay alguna forma, tienen ustedes alguna manera, por ejemplo, de sugerir que haya un tamiz para poder elegir a las próximas autoridades? Es absolutamente cierto lo que usted dice, y creo que personas como Alianza para el Progreso, con el señor Acuña, Podemos del señor Luna, y también el caso de Fuerza Popular, que digamos es un partido de dinastía familiar, ¿no? Ciertamente se manejan con criterios poco democráticos, ¿no? Y la solución siempre está en manos del pueblo. Es el pueblo, a través del voto, el que cambia. Y de los partidos también, señor Cateriano, que pongan a lo mejor de su vitrina, por lo menos, ¿no? Claro, pero por ejemplo, suena un poco masoquista que las encuestas sostengan que el pueblo va a reelegir y mantener en el Parlamento a todos los partidos que han ocasionado esta crisis, ¿no? Resulta incomprensible cómo estos partidos que han generado este caos, esta anarquía política, reciban el premio. Es muy raro, ¿no? Y también en otra oportunidad, doctor Cateriano, vamos a hablar sobre el propio electorado. También hay que hablar mucho del electorado, sobre todo de los últimos años. Le agradezco los comentarios, ya nos exigen ir a la pausa, viene la franja electoral, pero todavía quedan algunas semanas para poder conversar más de lo que podría ser su partido a favor del país. Muy agradecido por esta oportunidad y un afectuoso saludo a todo el pueblo tacneño. Nos vamos a la pausa.